Billete de banco, 100 billones de dólares impreso en papel real por un gobierno real, entregado a personas reales que luego se dieron cuenta, mientras estaban en el mostrador de una tienda tratando de comprar comestibles, que ni siquiera podían comprar un boleto de autobús para cruzar la capital. Ese billete existe, es real, podrías tener uno en tu mano, los museos los tienen en exhibición, los coleccionistas los venden en eBay, y la oscura y absurda ironía es que hoy ese billete de 100 billones de dólares vale más como curiosidad de lo que alguna vez valió como moneda dentro del país que lo imprimió. Y aquí está la cuestión, el país que lo imprimió no se derrumbó por una guerra, no se derrumbó por un desastre natural, no se derrumbó por una invasión extranjera o una plaga que acabó con la mitad de la población. Se derrumbó por una decisión política. Para remediar la injusticia histórica, eso era el plan. Una que, en cambio, quebró toda una economía casi de la noche a la mañana. Durante décadas, los líderes de Zimbabue prometieron una solución simple a los problemas del país: tomar la tierra, expulsar a los agricultores blancos, redistribuir las granjas entre las personas que las merecían. Sonaba a justicia. Sonaba como el final de una herida colonial que había estado supurando durante generaciones. Pero en cambio, desencadenó uno de los colapsos económicos más dramáticos de la historia moderna. La agricultura se desplomó, la producción de alimentos se vino abajo, la hiperinflación destruyó la moneda tan completamente que el gobierno tuvo que imprimir billetes por valor de cientos de billones solo para mantenerse al día con los precios que se duplicaban cada 24 horas. Y ahora, después de años de negación tras décadas de ruina, el gobierno de Zimbabue se enfrenta a una realidad humillante. Los agricultores que expulsó pueden ser los únicos que realmente puedan arreglar el desastre que dejaron atrás. Esta es la historia de cómo un país destruyó el motor que lo mantenía vivo. Volvamos a antes de que todo se rompiera. En las décadas de 1980 y 1990, Zimbabue tenía uno de los sistemas agrícolas más productivos de todo el continente africano. No productivo en el modesto sentido de un mundo en desarrollo, pero sí de primera categoría. El país exportaba tabaco, que era muy apreciado en los mercados de China a Europa, cultivaba granos que alimentaban a sus vecinos, construyó una infraestructura agrícola, sistemas de riego, cadenas de frío, redes de contratos y servicios veterinarios que sustentaban no solo a su propia población, sino a toda la región. Las cifras lo dicen todo. A finales de la década de 1990, las exportaciones agrícolas generaban entre el 30 y el 50% de los ingresos totales en divisas de Zimbabue. Piénsalo, generaba la mitad del dinero en efectivo del país y la agricultura en su conjunto impulsaba aproximadamente el 60% de las materias primas que se destinaban al sector manufacturero. Cada fábrica, cada molino y cada procesador del país estaba aguas abajo de la granja. La tierra producía alimentos, los alimentos producían exportaciones, las exportaciones producían divisas, y las divisas mantenían las luces encendidas, y esas divisas financiaban los servicios gubernamentales, pagaban a maestros, enfermeras y soldados, y le daban al país espacio para respirar. El sistema estaba estrechamente conectado, lo que significaba que si tirabas de un hilo, todo podía desmoronarse, y debajo de todo ese éxito había una herida que nunca había sanado, porque este no era un sistema limpio e igualitario, ni de lejos. Cuando Zimbabue se independizó en 1980, el sector agrícola que impulsaba la economía estaba concentrado casi por completo en manos blancas. Unos 4.400 agricultores blancos controlaban aproximadamente el 42% de las tierras más fértiles, mejor irrigadas y de mayor productividad del país. Más de 700.000 familias negras vivían en las zonas comunales restantes, tierras que a menudo eran más secas, más difíciles de cultivar y crónicamente superpobladas. La razón se remontaba a más de un siglo. Bajo el dominio colonial británico, la ley de reparto de tierras de 1930 había prohibido que los africanos negros compraran tierras fuera de las áreas nativas designadas. Las zonas agrícolas más productivas, las tierras que se convertirían en la columna vertebral de la economía, estaban reservadas legalmente para los colonos blancos. Cuando Zimbabue alcanzó la independencia, la distribución racial de la tierra no solo era desigual, era un mapa de desposesión que se remontaba a generaciones. Por lo tanto, la demanda de reforma agraria no fue fabricada ni fue un teatro político, fue un auténtico agravio histórico que albergaron millones de zimbabuenses que habían librado una guerra de liberación y todavía vemos cómo las mejores tierras de cultivo del país siguen estando fuera de los límites. Esa tensión se encontraba en el corazón de la república desde el momento en que nació. El nuevo gobierno intentó abordarla durante los años 80. Siguió un modelo de vendedor dispuesto, comprador dispuesto, comprando granjas propiedad de blancos y reasentando a familias negras. Se lograron avances. Decenas de miles de familias fueron reasentadas, pero el ritmo fue lento. Las granjas más ricas y productivas permanecieron en gran medida intactas, y a medida que pasaban los años, la contradicción se profundizó. El movimiento de liberación gobernaba el Estado, pero el mapa agrario del país todavía llevaba el sello inconfundible del dominio colonial. A finales de la década de 1990, la presión se había vuelto imposible de contener, y fue entonces cuando todo se torció. En 1997, Robert Mugabe se enfrentaba a una crisis política. Los veteranos de guerra, el grupo de apoyo principal que había llevado al ZANU-PF al poder,
Exigían las tierras que la independencia les había prometido. En una medida que más tarde se llamaría el comienzo del fin fiscal, el gobierno entregó a 50.000 veteranos de guerra un pago único de $50.000 zimbabuenses cada uno, más una pensión mensual, no presupuestada y anunciada de la noche a la mañana. El dólar zimbabuense se desplomó ese mismo día. Luego, en febrero de 2000, Mugabe sometió a votación nacional una nueva constitución. Incluía cláusulas que permitían la confiscación obligatoria de tierras propiedad de blancos sin compensación. Los zimbabuenses la rechazaron. Mugabe no aceptó esa respuesta. Lo que siguió se conoció como el Programa de Reforma Agraria Acelerada. Los veteranos de guerra y los simpatizantes del partido gobernante comenzaron a invadir granjas armados, organizados y protegidos por un gobierno que ordenó a la policía que se retirara e ignoró las sentencias judiciales que declaraban ilegales las ocupaciones. La violencia no fue abstracta. David Stevens, un granjero, fue atado, golpeado y asesinado a tiros en abril de 2000. Martin Olds defendió su propiedad durante 3 horas en un tiroteo antes de que los atacantes quemaran su casa a su alrededor. Alan Dunn fue golpeado hasta la muerte tras regresar a su granja simplemente para pagar a sus trabajadores. Entre 2000 y 2003, aproximadamente 4.000 agricultores comerciales blancos fueron desalojados por la fuerza de sus tierras. Pero hay un detalle que a menudo se pierde en la narración. Más de 350.000 trabajadores agrícolas, la gran mayoría de ellos zimbabuenses negros, perdieron sus hogares y medios de vida al mismo tiempo. Se vieron atrapados en medio de una tormenta política que no tenía nada que ver con ellos y todo que ver con el poder. El gobierno enmarcó las confiscaciones como justicia económica, descolonización, empoderamiento, y la mayor parte de las tierras confiscadas no se entregaron a familias hambrientas de tierras, sino a los aliados políticos de Mugabe, personas con conexiones, sin experiencia agrícola. Más grave, no era a quien asignaban la tierra, era lo que se perdía cuando los agricultores se iban. La agricultura no es solo suelo, no es solo clima y semillas. La agricultura comercial a gran escala depende de sistemas que tardan décadas en construirse. Redes de riego, relaciones de crédito con los bancos, cadenas de suministro de maquinaria y fertilizantes, contratos de exportación con compradores que confían en su calidad y fiabilidad, controles veterinarios, financiación estacional, el conocimiento de gestión que convierte un terreno en una explotación rentable año tras año. Se puede apoderarse de una granja en una semana, no se puede apoderarse del conocimiento necesario para gestionarla, y así el sistema no se transfirió, se derrumbó. Piense en cómo se ve eso en la práctica. Los nuevos propietarios de tierras, muchos de ellos familias genuinas que habían esperado décadas por una oportunidad de algo mejor, llegaron a las granjas sin capital de trabajo, sin acceso al crédito, sin equipos, sin relaciones con proveedores o compradores. El sistema de riego dejó de recibir mantenimiento, los contratos de exportación no se cumplieron, el ganado murió, las semillas no se plantaron, los cultivos no se cosecharon, y los bancos que antes habían financiado el sector comercial se encontraron con préstamos respaldados por tierras que el gobierno acababa de declarar que podía apoderarse en cualquier momento. Toda la arquitectura financiera de la agricultura de Zimbabue, construida durante décadas, se paralizó casi de la noche a la mañana. Esto es lo que los responsables políticos rara vez te dicen sobre la nacionalización de un sector productivo. Los activos, la tierra, los edificios, el equipo, son visibles. Puedes fotografiarlos, puedes entregar las llaves, pero lo que no puedes entregar es la infraestructura invisible, la experiencia, la confianza, las relaciones, los 20 años de duro conocimiento sobre cómo obtener el máximo rendimiento de una porción específica de suelo en un clima específico. Ese conocimiento se fue con los agricultores y no regresó. La inversión extranjera en Zimbabue pasó de $44 millones en 1998 a 3.88 millones en 2003. No es un declive, es casi una evaporación total. La producción de tabaco, el alma de las divisas de Zimbabue, cayó de 228 millones de kilogramos en 2000 a solo 48 millones de kilogramos en 2008. Eso es una caída de casi el 80% en 8 años. La escasez de alimentos se extendió. En 2006, las agencias de ayuda estimaron que entre 2.9 y 5 millones de personas necesitaban asistencia alimentaria solo para sobrevivir. El país que había estado exportando grano a sus vecinos ahora importaba alimentos, ya no podía cultivarlos por sí mismo. Pero ni siquiera eso, ni siquiera el colapso agrícola, ni siquiera la escasez de alimentos, ni siquiera el desplazamiento masivo fueron el fondo. El fondo aún estaba por llegar. Y si quieres entender cómo las decisiones políticas pueden hacer que economías enteras se derrumben, cómo un solo error de cálculo puede despojar a un país de todo lo que construyó, sus